Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ongi etorriak beste egun batez hitzaldi ziklo honetara eta eskerrik asko hemen egoteagatik batez ere gaurko eguraldi honengatik. Esaten genuen bezala, beste behin hemen gaude, 7. urtea daia CFM-ek, CSIC-en hitzaldi ziklo hau, que sabemos de Donostira ekartzen duela, eta atsegin handiz hartzen dugu hementxe Kutxa Fundazioaren egoitzan. Aurreko saioan egongo zineten batzuk segurazki, ikusi zenuten ekimenari buelta txiki bat eman diogula. Izan gabe hitzaldi tradizional bat, egingo dugu hasieran ordu erdi inguruko saiotxo bat, hizlariak bere aurkezpena egingo digu, eta jarraian, bertako ikerketa zentro batetako pertsona batekin batera, elkarrizketa bat egingo dugu gaiarekin jarraituta. Eta bukaeran noski, galderak egiteko aukera izango duzue. Aurten ere 4 saio ditugu, duela pare bat aste, azaroaren 7an izan genuen lehenengoa, Almudena Alonsoren eskutik eta galaxien inguruan aritu ginen. Gaur zemento hormigoi berdeaz barkatu arituko gara, eta hurrengo biak ja pixka bat beranduago izango ditugu, abenduaren 12an eta 19an, inteligentzia artifiziala eta medikuntza izango ditugu hizpide alde batetik, eta hidrogeno berriztagarria bestetik. Decía que, gracias por acercaros en un día tan lluvioso como hoy hasta aquí. Y una vez más, y por 7º año ya, agradecemos a CCM que traiga hasta nosotros este ciclo de conferencias que sabemos de que organiza el CSIC y que Kutxa Fundazioa acoge con gran gusto. Decíamos que quienes asististeis la semana pasada ya lo veríais, hemos querido dar una pequeña vuelta al formato y hacer algo un poco mixto, huyendo un poco de las conferencias tradicionales y tendremos una presentación de una media hora más o menos con el ponente, seguida de una conversación con una persona que trabaja en algún centro de investigación local, de manera que se generara esta conversación entre ambos y al final tendremos tiempo para preguntas. Decíamos que tenemos 4 sesiones este año también. La primera fue hace 2 semanas, hablamos de galaxias con Almudena Alonso. Hoy hablaremos de hormigón verde y nos quedan 2 sesiones más, el 12 de diciembre y el 19, y hablaremos de inteligencia artificial y medicina y de hidrógeno renovable respectivamente. Y centrándonos en la sesión de hoy nos acompañará Jorge Sánchez Dolado y su charla El hormigón verde cementando un futuro sostenible. Él es físico teórico por la Universidad de Valencia y doctor en física por la UPV. Su investigación se ha centrado principalmente en estudiar los materiales cementicios bajo el prisma de la física y ha trabajado en instituciones como Tecnalia, ha estado en la Universidad de Maine, en Delft University of Technology, en el IPC, y disfrutando de varias estancias invitadas en diferentes centros como el MIT, UCLA, etc. Y desde hace 4 años investiga en el Centro de Física de Materiales, donde dirige el grupo de materiales cerámicos y cementicios. Y coordina también el laboratorio transfronterizo Green Concrete. Y en la actualidad participa y lidera en diferentes proyectos internacionales cuyo objetivo es el uso de materiales cementicios en el almacenamiento y la generación de energía. Y tras la charla de Jorge se incorporará con él para conversar sobre el tema Idoia Mujica Mendiola. Ella es la responsable de comunicación y divulgación del CFM, donde también coordina el plan de género y diversidad. Se doctoró en química orgánica en el año 2009 por la UPV y condujo su carrera hacia la divulgación y la educación científica trabajando durante 7 años en el Museo de Ciencia Eureka, donde fuimos compañeras. Como desarrolladora de contenidos educativos, lúdicos, etc. Y en 2017 se incorporó al CFM y desde entonces participa activamente en proyectos de divulgación y de igualdad ligados a la comunidad científica y es madre de mellizos desde 2015 y compagina su actividad profesional con la crianza de ambos. Y sin más dilación, damos paso a Jorge y hasta ahora. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema que es centro de mi investigación y, digamos, casi centro de lo que llevo haciendo durante los últimos 20 años de mi vida. La presentación, no sé si lo puedo saltar. Ahí va, ahora se quita.
paso para atrás. Este es. Bueno, el título de la charla es Hormigón verde cementando un futuro sostenible, ¿verdad? Y quiero dividir esta charla en cuatro áreas. La primera, que yo creo que es la más importante, y si es alguna la más importante, es esta, que es la de mitos y verdades. Es lo que quiero dejar bien claro. Muchas veces tenemos una concepción muy peyorativa, muy negativa, en cuanto al CO2 que emite el cemento y los materiales de cemento, y que rebatir esta falsa creencia. Segundo aspecto, querré hacer un paseo histórico intentando demostrar que realmente el hormigón es un reflejo de nuestra sociedad y que sociedad y hormigón van avanzando conjuntamente. Contaré un poco, muy someramente, qué son y sobre todo a qué se parecen. Os sorprenderéis, espero sorprenderos, que los materiales de cemento tienen parecidos con materiales que no creo que esperéis, ¿vale? Y por último pasaré a hacer un poco publicidad de las cosas que estamos haciendo y sobre todo de las grandes soluciones que creo que permite el hormigón de cara a los grandes retos de la humanidad. Bueno, empezaré con los mitos y verdades. No sé, ahora con las nuevas tecnologías te llegan noticias por doquier en Google, ¿no? Y encuentras cosas como estas, junglas de hormigón, 6 alternativas. La palabra es alternativas, ¿no? Siempre estamos buscando sustituir al hormigón por otros materiales para reducir el impacto en las ciudades. O el cemento, la industria que contribuye más a la crisis climática que toda la flota global de camiones. O ya esta, que ya es tremenda, ¿no? Es una noticia que he encontrado en un periódico. El cemento, el material más destructivo de la Tierra, ¿no? Esto es básicamente lo que proyecta este tipo de materiales en nuestra sociedad. Un impacto medioambiental brutal. Vale. Es más, en las pasadas elecciones, bueno, hace ya bastante tiempo, pero no hace tanto tiempo, escuché en la radio un eslogan de, no voy a decir qué partido, pero decían, menos cemento y más parques verdes, ¿no? Es un eslogan, tremendo, muy precioso, pero realmente es un eslogan un poco vacío, ¿no? Si me pusiera a hacer un eslogan también científico, podría decir que, no sé, por ejemplo, que el mayor causa del divorcio seguro que es el matrimonio, ¿no? Pues es... Después de esto intentaré dar 5 verdades de qué son los materiales cementicios o su impacto medioambiental. El primero es reconocer, sí es verdad. La producción de cemento implica la emisión de CO2. De hecho, cada tonelada de cemento que se produce equivale aproximadamente a una tonelada de CO2 que se emite a la atmósfera. En el caso del hormigón, como está diluido, el cemento es 1/4 parte, pues aproximadamente equivale a 0,15 toneladas de CO2 por tonelada de hormigón que se produce. Y además es muy intensiva la producción de cemento, es muy intensivo en recursos energéticos y de materiales. Necesitamos hornos que suban a temperaturas de 1450 grados, que es un montón. La segunda verdad, que es demasiado cotidiano y muy mundano. Hoy me han preguntado, ¿se puede hacer investigación en el hormigón? O sea, es curioso, ¿no? Porque la investigación normalmente la asocias a salas blancas, equipos sofisticados, y la imagen que tenemos de la gente trabajando en hormigón es básicamente que estás con una paleta haciendo un mortero y arreglando tabiques, ¿no? La tercera verdad, igual ya no está tan claro que se sepa, es el material más empleado, solo detrás del agua, y además lo va a ser y va a seguir creciendo en los próximos años, principalmente por los países emergentes donde la construcción sigue creciendo, como países como China, India, etc. Para que veáis una idea, se produce alrededor de un cubo, de 1 metro cuadrado, por persona en el planeta, al año. Y para demostrar un poco la dimensión de lo que estoy hablando, del tamaño, quería, aprovechando que hay niños en la sala, explicar un poco con la imagen de las películas modernas de Megalodón. No sé si la habréis visto, Megalodón, ¿no? Pues creo que Megalodón me va a servir un poco bien para escalar la dimensión de este material. Si hiciéramos una escala de tiburones y otros animales, el hormigón sería el Megalodón. Básicamente son del orden de 100 toneladas. El megalodón, ¿eh? El cemento es mucho más. Para compararlo con los siguientes animales más empleados, que serían el tiburón blanco, que es el acero y la madera, estaríamos hablando aquí. Fijaos la comparación de tamaño. Ya si pasamos al siguiente grupo de materiales utilizados como el aluminio o el polietileno, estamos hablando al tamaño de una persona.
Ya el resto de materiales, ya os digo que puede ser menos que una sardina. Es un poco para haceros la idea de la gran dimensión del uso de estos materiales. Y la cuarta verdad, aquí es donde quiero que os centréis, es el material más sostenible. ¿Es el que más emite? En total, sí. Pero si normalizamos a la cantidad de kilogramos producidos, es con mucho el material más sostenible. En estas gráficas, aunque está en inglés, concrete es el hormigón, podréis ver en verde y en azul, el CO2 que se emite por kilogramo producido y en la cantidad de energía en kilojulios por kilogramo. Es con mucho, este es el hormigón, el material más sostenible. ¿Vale? Quiero reflejar un poco esta comparativa. Obviamente este grupo de personas, que son 4, han producido, han producido dos cubos de basura. O sea que cada persona produce mucho. En cambio, medio cubo. En cambio, esta persona sola contamina 1. Es como pensar y este señor dirá, joder, que estáis contaminando mucho. No, habrá que pensar cuántos somos en la sala para saber si uno contamina mucho o poco, ¿verdad? Bueno, pues esa es la realidad del cemento y del hormigón. Consecuencia de que se emplean tantos y en tanta abundancia y que son tan empleados es el precio. Es imbatible en precio el hormigón. Aquí tenéis una escala de precio frente a la producción. Este es el hormigón, que básicamente sobre 50 euros la tonelada, aproximadamente. Y lo bueno es que vale poco y en términos de propiedades mecánicas, que normalmente se emplea para funcionalidades portantes, la relación entre propiedad mecánica, la resistencia en megapascales, euro, es imbatible. Tenéis distintos materiales, epoxi, acero, carbon fiber reinforced polymers, silicon carbides, etcétera, y el hormigón. La resistencia por precio es casi un orden superior. Bueno, pues eso es todo. Si hay algún mensaje que querría que sacarais de esta charla es eso. Con diferencia, es el más sostenible actualmente. Otra cosa que realmente tenemos una responsabilidad de mejorar esta clase de materiales. Y ahora quería pasar a una parte más de acercarnos un poco a la unión que existe entre nosotros como sociedad y los hormigones, ¿verdad? Y empezaré con esto. ¿Para qué sirven los hormigones? Realmente son rocas artificiales. Nos permiten hacer construcciones donde vivir, ¿verdad? En esta foto de familia de los cavernícolas tenían que buscar una cueva para vivir. Ahora no. Ahora somos capaces de hacernos nuestras cuevas donde queremos y con la forma que queremos. Es muy importante. Ni de decir tiene que eso también lleva asociado el concepto de urbe, de hacer una sociedad. Podemos tener una casa, podemos estar cerca del río, podemos hacer una sociedad. Y la evolución del ser humano y de dejar de ser transhumantes tiene mucho que ver con la aparición de este tipo de tecnologías, las tecnologías de la construcción. Así, si pasaríamos de la época del Cromañón, el primer asentamiento que se conoce humano, que podría ser, bueno, es la primera vez que hemos hecho un asentamiento, sería un grupo de piedras, todavía no es hormigón, que aparecieron en Turquía y que datan de 12.000 años. O sea, es histórico, pero realmente tiene mérito cómo pudieron crear una estructura arquitectónica hecha de piedras de gran tamaño. Bueno, es un misterio. Un poco más adelante en la historia ya empezaron a mezclar arcillas y agua, los adobes y cerámicas. Bueno, Mesopotamia, el creciente fértil, pero todavía no es hormigón. Siguientes pasos, las pirámides. La construcción de esto es gigantesco. O sea, una pirámide tiene 150 metros de altura. Necesitas mover piedras, muchísimas piedras que pesan desde 2 a 60 toneladas. De hecho, es uno de los grandes misterios, cómo esa civilización era capaz, primero, de cortar y cortar esas piedras con esa perfección que tenía que hacerse, sobre todo porque en aquella época solo existía cobre y se tendría que desgastar, o sea, no sé cuánto cobre tendrían que emplear, y cómo lo podrían transportar y subir, ¿verdad? De hecho, la historia de la egipcia y de las pirámides tiene mucho de tercer milenio, ¿verdad? Y siempre hay especulaciones de, ¿no será alguna inteligencia superior la que nos haya enseñado a hacer estas pirámides? Bueno, pues resulta que no hace tanto, en el 2000, empezaron a aparecer bastantes artículos demostrando que esas piedras realmente no eran piedras reales, eran piedras artificiales, era hormigón, ¿vale? Y básicamente eran hormigones de caliza en los que habían juntado caliza con una tierra que es la tierra diatomea, que es sílice. Eso ya te da un hormigón con agua, ¿vale? Hay un montón de estudios que demuestran que no todas las piedras, pero muchas, están hechas de hormigón.
Si alguna vez hablamos de hormigones y de historia, siempre llega este caso. El hormigón romano. Hay mucha de, no sé, son muy sexy este tipo de hormigón. Incluso a nivel científico siempre quieres decir, hemos descubierto por qué el hormigón romano es muy resistente, etcétera, etcétera. Realmente el hormigón romano es muy bueno, pero conceptualmente es muy parecido a lo que ya hicieron los egipcios. Habían mezclado caliza con un material de silicio. En este caso la novedad es que utilizaban unos materiales que llamaban pozolanas, porque eran unas cenizas volcánicas del Vesubio, en un pueblo que se llamaba Pocholán, por ahí viene pozolánica, ¿verdad? Y tienen sílica y alúmina. Y cuando juntas caliza con estas pozolanas y agua, pues la cosa reacciona mucho mejor y formas cementos más resistentes, tan resistentes que incluso Vitruvio, que era el gran arquitecto, ingeniero y de todo de aquella época, estaba asombrado porque eran capaces de incluso construir debajo del agua. Era la primera vez que podíamos hacer estructuras navales, para poder construir cerca del mar. Una ventaja competitiva o militar. Bueno, recientemente ha habido un artículo en una revista de prestigio contando el secreto del hormigón. Bueno, decir que el secreto ya se conocía desde hace mucho, lo que pasa es que los que lo han contado, que son del MIT, pues son muy importantes y te cuentan las cosas que parece te quedas con boca abierta, ¿verdad? Pero no es que sea nuevo. Básicamente, lo que he dicho eran cementos que tenían agua, cal, las pozolanas y rocas, ¿verdad? La cuestión es que, es lo que quieren remarcar este estudio, que utilizaban bloques de cal demasiado gordas que no reaccionaban, no formaban cemento, no se podía formar el gel cementante, que era un pequeño misterio, según dicen ellos. La cuestión es que esta gente descubrió que si había cracks, por estos cracks iban a entrar precisamente por la zona más débil, que sería de la cal, y esa cal, con el CO2 del aire y el agua, iba a formar calcita. Hicieron un experimento haciendo un crack. Aquí tienen el formato del experimento, y luego vieron que a los pocos días, del orden de mes, esta fisura se rellenaba otra vez de carbonato cálcico, con lo cual es un proceso de autorreparación, ¿vale? Después de los romanos, el vacío, como siempre existe, no existe más. Pasamos directamente de los romanos a la revolución industrial, y es precisamente la revolución industrial donde aparece nuestro cemento Portland que conocemos hoy en día. Primeramente, hubo cierta gente que intentó optimizar el cemento romano. En Plymouth hay un faro que está hecho con un cemento romano bien optimizado. Lo más divertido, esto es genial, cuando descubrí que en el 791 este señor patenta el cemento romano, es como el que compra la luna, es algo parecido. Y el tío se estuvo forrando, este tío, porque fue muy exitoso ese cemento romano patentado. O sea que este señor fue muy rico en su época. Lo que pasa es que, bueno, hubo otro señor que necesitaba descubrir algo o hacer algo, porque la patente ya estaba. Y este Joseph Aspden patenta el cemento Portland, que básicamente era calcinar calizas, molidas y arcillas a alta temperatura. Realmente él lo utilizaba entre temperaturas de 600 o 900. No subía a temperaturas más altas, aunque en la patente, por si acaso, dijo, pues, y hasta más temperatura. No fue sino su hijo, William Aspden, el que, no sabemos si por error, por locura, porque el negocio iba mal, un día dejó el horno a muchísima más temperatura, a 1450, y realmente formó lo que actualmente conocemos como cemento. Y desde entonces la historia ha cambiado completamente. Ese cemento, que es el OPC, es mucho mejor que el cemento romano anterior y es el que ahora mismo tenemos en todos los sitios en este mundo. Decir que ese cemento se expandió como la pólvora por todos los sitios, pasó del Reino Unido a Europa, y como recordatorio insistir que aquí tenemos una cementera en Añorga que fue la segunda de España, ya en 1901. Of course. Después de todo esto, está claro que para los arquitectos es un material muy dócil, magnífico. Puedes hacer estructuras bellísimas y en particular me gusta remarcar un museo que está hecho con cemento, que es realmente espectacular, no solamente por el contenido, sino el concepto, ¿no? El Museo de las Civilizaciones desde Europa del Mediterráneo de Europa, ¿no? Con lo cual, con hormigón podemos hacer las cosas más bellas o también, por desgracia, podemos ser ridículo y oprobio de nuestra sociedad. ¿Qué son y a qué se parecen? Siempre digo esto cuando doy una charla de cemento. ¿Qué veis aquí? La tierra.
Sí, pero yo trabajo en cemento y hormigón. ¿Qué vería yo? Pues yo veo el composite cementicio más grande que puedes ver, que podemos saber, podemos conocer, ¿no? Y no lo digo porque soy muy de Bilbao y digo, pues este es el composite más grande. No. Es que si vamos a un trozo de la Tierra, por ejemplo, esta zona tan bonita de Ondarreta, ¿no? Y miramos, veremos que realmente esto está formado por agua, rocas artificiales, o que están cubiertas de metal, y ciertas rocas artificiales, que es el hormigón, ¿vale? Te puede parecer una casualidad, pero no es tal casualidad. Si fuéramos a la composición mineralógica de la corteza terrestre, básicamente veríamos que básicamente los ingredientes, los óxidos fundamentales de la corteza terrestre son los óxidos constituyentes del OPC. Es por eso que existe OPC o puedes hacer OPC en cualquier parte del mundo y es muy barato, no es geoestratégico, es universal. Poco de química. Lo que he dicho antes, el señor Portland, el Aspin, cuando inventó el OPC, metió carbonato cálcico con cosas que tenían sílica a alta temperatura y producía una cosa que se llamará alita, que es el compuesto, que es el cemento, lo que va a hacer, y emite CO2. Con eso yo creo que es suficiente, no quiero dar más. Hay más complicaciones, obviamente es más complicado que esto, pero la idea es que sale CO2 en el proceso de clinkerización que se llama. Lo bonito es esto, que decimos, hay que curar el cemento, porque tú coges el cemento, el polvo, echas agua y empiezan a pasar cosas. Y de hecho el proceso es sumamente complejo. Existen simultáneamente procesos de disolución, que es un fenómeno muy complicado, y hay procesos de precipitación, que también a su vez es muy complejo estudiar, cada uno por separado, pero es que aquí ocurren a la vez. Con lo cual, estos granos de cemento, que veis aquí, echas agua y con el paso del día los granos de cemento empiezan a hacerse más pequeñitos porque se están formando una fase, que son las fases de hidratación, lo que se forma, que llegan a tocarse y crear un esqueleto sólido. ¿Vale? Pasas de un sistema que en un principio es estado líquido a un estado duro. Eso es el fraguado. En el setting en inglés, el fraguado. El fraguado es el momento en el cual deja de ser líquido y pasa a sólido. Vamos a ver si puedo ver un vídeo, que gracias a la gente de mi equipo lo han hecho esta mañana, para que veamos cómo medimos este concepto del setting. Esta es la farce. Normalmente en la construcción no veis este tipo de amasadas, ¿eh? Estamos echando en estado líquido, como veréis es bastante líquido actualmente la pasta, en un tester de ultrasonidos. Empezamos a medir con ultrasonidos en el tiempo y mides la velocidad del sonido. ¿Vale? Es mejor ver la aceleración, que es la roja, y cuando hay el mínimo de la aceleración es el punto de fraguado. Es cuando ya el material por fin tiene solidez. ¿Vale? Luego al día ya lo puedes desemoldar y ya es un material sólido. Bueno, ahí la tenéis, la muestra. Bueno. ¿Qué veríamos si hiciéramos una microscopía de la estructura del cemento, de la pasta de cemento, lo que se forman? Bueno, pues como os hemos dicho antes en la imagen, tendríamos granos que pueden estar sin hidratar, hay poros que están rellenos de agua o se podrían evaporar si se secan suficientemente, y hay algo que envuelve todo, ¿vale? Que es lo que se llama la pasta de cemento. Si hacemos un zoom sobre ello y nos vamos a la escala de las micras, veríamos que a la escala de las micras la pasta de cemento contiene microporosidades o nanoporosidades, pequeños cristalitos de una cosa que se llama porlandita, que es hidróxido de cálcico, y todo está rodeado por el gran elemento, el calcium silicate hydrate, silicato cálcico hidratado, el gel CSH que se llama. Este material es muy, muy, muy complejo. No tiene una estequiometría fija, o sea, por eso aparecen aquí la X y Z, pero es el pegamento de la estructura. Y controlar la formación de gel CSH es controlar las propiedades de los materiales de cemento. ¿Pero qué es este señor, gel CSH? Si fuéramos a una escala todavía más pequeña, veríamos que realmente está formado como partículitas, está hecho de partículitas de unos 5 nanómetros. O sea, que es un
intrínsecamente un nanomaterial, es un nanocomposite de verdad, es un coloide de nanopartículas de en torno a 5 nanómetros. Y si fuéramos más a mirar en detalle qué existen en esas bolitas, veríamos lo que es una arcilla con ciertos defectos. Realmente el modelo estructural sería un mineral de tobermolita con defectos. Vale. Aquí os digo que no sabíamos, lo llamamos siempre el gel CSH, pero cuando llegaron las técnicas de nanotecnología pudimos empezar a hacer experimentos de nanoindentación y las técnicas de microscopía mejoraron. Y fue entonces cuando descubrimos que el gel CSH no es único. Como el colesterol, que siempre pensamos en el colesterol y lo dicen el bueno y el malo, pues en el gel CSH ocurre lo mismo. Existe el bueno y el malo. Existen empaquetamientos de alta densidad y empaquetamientos de baja densidad. Y tiene importancia muy importante, porque claro, los de alta densidad, aquí tienes las propiedades mecánicas del de baja densidad, que esto es el ion modulus, una medida de elasticidad, es de 20 gigapascales, mientras el high density es de 30. Si quieres tener más propiedades mejores, es mejor promover la presión de estos señores, ¿vale? El padre de todo esto, y para mí el gurú experimental y teórico del mundo del cemento, es este señor, que murió en el 2015, que es, yo creo, la persona más importante en la evolución moderna del hormigón, Hanny Jennings. Bueno, perdón. Antes he hablado del curado del cemento, ¿no? No sé, pero si hay una cosa que nos gusta, ¿no?, curar también, y nos lo comemos, es el queso. ¿Se cura? ¿Y por qué se cura? ¿Y por qué utilizamos la misma jerga para expresar el curado del cemento y el hormigón? ¿Tiene algún, más allá que algo semántico, tiene alguna razón de ser? Pues sí, tiene una razón de ser. Y es que el proceso de formación de gel es el mismo. Es un proceso de gelificación de nanopartículas, de estas nanopartículas que se van agregando, ¿verdad? En el caso del queso es la caseína. En el caso del cemento es el gel CSH, las nanopartículas de gel CSH. Es aquí donde tenemos que aprender mucho de la industria quesera, porque en la industria quesera, con estas nanoparticulitas, son capaces, controlando la agregación, de hacer quesos muy blanditos, como el queso del caserío, o el camembert, que es un poco más tenue, o ya un idiazábal o parmesano, que ya cuesta, ¿no?, cortar. En el caso del cemento, por desgracia, todavía no controlamos el proceso de agregación. Y siguen apareciendo aleatoriamente trozos de alta densidad y trozos de baja densidad. Es como que tuviéramos un queso en el que vas comiendo un trozo de camembert, otro de... O sea, no está muy bien. Hemos aprendido bastante, pero todavía nos queda mucho, con lo cual hay bastante investigación que hacer para controlar el proceso de gelificación. Otra curiosidad que seguramente nunca os habéis parado a pensar. En esta imagen estoy representando, se ve una imagen de microscopía, por electrón, lo que es la hidroxiapatita, que es fosfato cálcico hidratado, que es el componente, el mineral que compone los huesos y los dientes del ser humano. Y aquí a la derecha tenemos una microscopía del gel CSH. El parecido es sorprendente. Obviamente tiene que ver que esto es fosfato cálcico hidratado y esto es silicato cálcico hidratado. Salvo lo del fósforo y el silicato se parecen bastante, ¿verdad? Bueno, pues es que en realidad los cementos, el OPC que os he comentado, es un biomaterial. Realmente, no sé si algunos de ustedes han ido al dentista y han tenido que tener algún implante, pues es bastante probable que el implante esté hecho con un OPC, el mismo que sale de la fábrica de Rezola, pues son idénticos, es un OPC, ¿vale? O sea, esto es un OPC, la hidratación de un OPC, o sea que es un biomaterial. Y lo mismo, huesos artificiales, que están hechos con C3S, el clinker, un OPC, ¿verdad? Realmente podemos hacer bioimplantes con un OPC tradicional. Lo que estáis viendo en la calle de los constructores, ahora quiero hacer la analogía, ¿no? ¿A que no les ponéis ahora el de la paleta con el hormigón? Esto es ya más serio. Bueno, pues es un OPC. Es más, es un problema típico. Los huesos sufren de osteoporosis. Pues un problema típico del hormigón es que sufre de osteoporosis. Aquí lo llamamos lixiviación del calcio, pero es lo mismo. Tenemos que garantizar que haya un buffer de calcio, si no, la estructura colapsa. Es lo mismo, se forman poros más grandes y hay propiedades mecánicas que caen. Y ahora querría pasar ya a la parte más propagandística.
y por qué creo que estamos desarrollando una investigación bastante pionera en el campo del hormigón para tratar de resolver grandes problemas de la humanidad. Empezaré intentando correlacionar algunas de las que sí o sí tienen que ver con el hormigón. Primeramente, la crisis demográfica. Estamos en la mayor migración de todos nuestros tiempos. Está siendo del paso de los pueblos a las ciudades. Cada vez las ciudades, ya sea Pekín, Beijing, Shanghai, son cada vez más grandes, lo cual significa que estas ciudades necesitan más energía. A su vez, exige estos métodos de energía, el mayor consumo de energía, normalmente están asociados a una mayor emisión de CO2. Si tú necesitas refrigeración o calentar un edificio, necesitas emitir CO2, porque el consumo energético no es gratis. Emites CO2, energía, bueno, eso obviamente está contribuyendo con el calentamiento global de la Tierra, ¿no? CO2... El que haya un calentamiento global y que cada vez haya una concentración mayor de calor en las urbes, se ha denominado el Urban Heat Island. Las ciudades son trampas para el calor. El calor no escapa de las ciudades. De hecho, existen unos 3 a 6 grados de diferencia entre la urbe y el medio rural, ¿vale? Esto, en las olas de calor que hemos sufrido, por ejemplo, el último verano, ha implicado muertes múltiples, sobre todo en Estados Unidos. Ha habido mucha gente que ha muerto por el shock térmico, ¿vale? Y, por supuesto, la crisis energética. Decir que de la energía el 50% nos lo comemos solamente en consumo energético en los edificios. O sea que la edificación es muy importante para controlar la energía. Y de la cual, por el cambio climático, el 50% aproximadamente es para enfriar. Y este término va subiendo porque cada vez tenemos un cambio global de calentamiento global. Necesitamos más sistemas de refrigeración. ¿Qué soluciones hay para el CO2? Bueno, hay distintas soluciones. La más empleada actualmente es la de diluir. Es decir, vamos a hacer cementos que, bueno, rebajemos el contenido del OPC, del cemento Portland ordinario, y pongamos otro tipo de materiales que más o menos sigan teniendo ciertas propiedades portantes y hagan que no tengamos que emitir CO2, porque la producción de cemento equivale a emisión de CO2, ¿vale? Tal vez actualmente el que más está en boga es este que se llama LC Cubo, que es Limestone Calcined Clay Cement, que básicamente es mezclar un OPC con cal, yeso y arcillas calcinadas. Realmente, así en frío, es mezclar un OPC con un cemento romano. No han descubierto América, realmente, ¿vale? Básicamente es eso. Este tiene fama porque está avalado por un centro de investigación muy potente y, vamos, hacen bastante publicidad al respecto. Pero hay equivalentes, hay otros muchos equivalentes. ¿Otra solución? Pues secuestrar el CO2 y vamos a hacer rocas artificiales de carbonato cálcico. Hemos dicho que el CO2 que se produce cuando producimos cemento emitimos CO2. ¿No podemos valorizar ese CO2 para producir otro tipo de rocas? Pues sí, sí se puede, y es algo que estamos haciendo. Hay distintas aproximaciones, desde utilizar ese CO2 directamente durante el mezclado o cambiar un poco la química del material, utilizar otra clase de silicatos cálcicos que se carbonatan más rápidamente, que esa es otra aproximación, o incluso podemos hacer los áridos. Os he dicho que los hormigones están compuestos de pasta de cemento y rocas, ¿no? Pues vamos a hacer rocas artificiales en las cuales sean muy ricas en carbonato cálcico y ese carbonato cálcico ha sido producido por poner CO2 que estamos emitiendo, ¿vale? Esto es un poco un trabajo que hemos hecho recientemente y esto es inteligencia artificial que dice una ciudad, no un edificio, con las conchas. De hecho, hemos utilizado unas conchas de moluscos para carbonatarlas y hacer cemento, agregados cementos. Es muy bonito el trabajo. ¿Y qué me dicen de poder hacer arrecifes artificiales? Siempre nos paramos a pensar en la construcción como algo en tierra firme, pero los océanos tienen un potencial increíble. De hecho, el 50% de los sumideros de CO2 pertenece al océano. El problema que tenemos en el océano es que el calentamiento global está acidizando bueno, es más ácido el océano, el agua del mar,
y está haciendo que mucho carbonato cálcico y corales vayan desapareciendo. Esto es un gran problema porque no solamente es que se pierden esos corales, sino que además toda la fauna, que también ayuda a fijar el CO2, va desapareciendo. Pues ha habido distintos grupos de investigación que están investigando en hacer arrecifes artificiales que hacen que florezca otra vez la aparición de vida. Y esa aparición de vida, sobre todo fitoplancton, algas, conllevan consigo una fijación de CO2. ¿Vale? Es realmente muy bonito. Pasaré a la energía, que es mi centro de actividad, yo creo que la que más me estoy implicado últimamente. Bueno, 40, antes he dicho el 50, bueno, depende de la transparencia, va cambiando, ha bajado un poco. El 40% de la demanda humana es de los edificios y aproximadamente el 50% es para el enfriamiento. Y aquí quería volver otra vez a la foto de familia que he visto antes, ¿no? A estos cromañones que estaban en una cueva protegidos. Pero ahora voy a fijarme que aparte de tener cobijo, en esta foto aparece otra cosa, aparece el fuego, aparece la energía, ¿no? La energía térmica. Pues yo creo que la siguiente revolución en el mundo del hormigón no va a ser las propiedades mecánicas, sino va a ser la energía. ¿Y por qué? Porque básicamente en temas de energía el tamaño importa. Y en los materiales de hormigón son invencibles. Básicamente la energía es masa por la densidad de energía, ya, cualquier tipo de energía que llamas, electroquímica, térmica, mecánica, etc. Probablemente el hormigón no es el mejor material en cuanto a densidad de energía, pero este término, la masa, es gigante, la potencialidad. ¿Vale? Con lo cual la totalidad de energía que puedes conseguir vía del hormigón es gigante, probablemente la que más. Como dato curioso, podríais ver, por ejemplo, aquí el litio. ¿Dónde existe litio? Pues litio no existe en todo el mundo, con lo cual dudo que podamos basarnos como sociedad en el litio como una solución global. No es posible. Habrá países que sí tengan litio, podrán utilizarlo, pero otros igual no. O el precio será muy especulativo. No es una solución global. En ese aspecto, no hace tanto, hace alrededor de 5 o 6 años, empezaron a aparecer los primeros conceptos de baterías de hormigón recargables. Antes ya existían conceptos de baterías, pero no recargables. El primer trabajo fue de la Universidad, unos grupos de Qian and Ljungpintan, pero son de Suecia, no me acuerdo ahora, Chalmers University, que desarrollaron una batería que realmente para tener una densidad de energía equivalente a la de una pila de Duracell tenías que hacer un dispositivo, que por eso pongo la LF, es tamaño efectivo de 5 centímetros. Una pila típicamente es 1 centímetro. Pues con una pila de 5 centímetros de cemento tendrías la misma energía. Aparte, no es muy recargable, solo 10 veces y una pila pues, bueno, puede llegar hasta 1000 veces las cantidades. Bueno. Dentro del proyecto GreenCrete o del laboratorio Green Concrete, un grupo con el que trabajamos, el grupo del profesor Cyril Ammonier, ha ido bastante más allá en este desarrollo y tenemos ahora sistemas que básicamente con tamaños de 1,5 tenemos la misma energía que una pila de Duracell y, bueno, seguimos teniendo problemas en el número de ciclos que podemos recargar, pero conceptualmente es muy importante. Estos materiales son sumamente baratos y podríamos pensar como pequeños bloques de quita y pon. Bueno, al final son 20 ciclos, 20 a 100. Habría que comparar precios, ¿vale? Aparte de que, por supuesto, estamos en un estado muy germinal de la investigación. Es de esperar que se puedan mejorar estos resultados. Pero en un futuro preveo que podamos hacer grandes edificios que de por sí ya albergan suficiente cantidad de energía electroquímica. Otro uso, tampoco muy conocido, es el uso del hormigón para almacenar energía térmica. Aquí la energía térmica sí que es, bueno, sí se sabe que el hormigón puede almacenar bastante energía, ¿verdad? Y térmica. Lo que no tanto que se ha empleado en plantas de concentración solar, en las grandes plantas de solares. Pues bueno, como hay ciclos de carga y descarga, bueno, ya sabéis, puedes cargar energía durante el día, durante la noche no hay luz, con lo cual no se produce electricidad en estas plantas. Necesitas un sitio que almacene la energía para poderla deliberar o entregar cuando tú quieras, ¿verdad? Bueno, en ese aspecto, los hormigones presentan propiedades térmicas bastante buenas. Tienen una alta capacidad calorífica y una relativamente buena conductividad térmica, ¿vale? Esto lo he puesto en comparación con los típicos materiales que se emplea y, claro, el precio siempre es mejor. Salvo que haya problemas técnicos que lo agraven, el hormigón, tú pones más hormigón, puedes almacenar más energía, ¿vale? Porque es muy barato.
O sea, es una cuestión de tamaño. Pero, aquí es el pero. Las plantas de concentración solar actuales ya no trabajan a las temperaturas que trabajaban en antaño. Antaño no pasaban de 250 grados, temperaturas a las cuales un OPC resiste sin problemas. El tema es que ahora estamos en las plantas de generación de segunda generación, y estas trabajan en temperaturas de 400-700 grados, y a esas temperaturas el OPC o los cementos no funcionan porque se rompen, ¿vale? A esas temperaturas se degrada. Con lo cual ha sido un problema de investigación que hemos desarrollado dentro de un proyecto del Plan Nacional que se llama ECRETE, y sobre todo aquí pongo en valor al magnífico Moja de First, un estudiante mío que ha trabajado muchísimo en este proyecto, en el cual hemos desarrollado otra clase de hormigones no basados en OPC, sino en otra química, que obviamente tienen unas propiedades caloríficas muy altas, una buena resistencia a la temperatura y que son capaces de soportar ciclos a más de 550 grados, con lo cual entran dentro del rango de temperaturas del uso. Hemos ido mucho más allá porque hemos hecho el diseño ya de cómo tendrían que ser estos sistemas térmicos, no solamente del laboratorio, hemos escalado de prototipos, hemos diseñado ya un dispositivo de almacenamiento térmico, incluso nos hemos propuesto, ya fíjate que si somos chulos, proponer a una planta solar que está en Marruecos, Aribajá, una nueva solución que les podrían aumentar la densidad de energía, le podría duplicar, digamos, un sistema, ¿vale? Con lo cual, el hormigón también puede funcionar para almacenar térmicamente la energía generada en plantas solares. Y ahora pasaré a la parte que más me gusta, que es la de las islas de calor urbano, ¿verdad? Ya he dicho que básicamente en ciudades de en torno a 1 o 2 millones de habitantes, la temperatura de la ciudad es en torno a 3 grados durante el día, más alta, y unos 10 durante la noche. Eso hace que durante la noche en las ciudades no se pueda dormir y hay problemas asociados de salud, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Más consumo energético, contaminación atmosférica, más temperatura, hay más smog en la ciudad. Bueno, en esto que se nos ocurrió una gran idea, en la cual estamos muy orgullosos, que es la del desarrollo de un sistema que llamamos el hormigón fotónico. Ya no queremos solamente propiedades mecánicas, queremos que tenga propiedades fotónicas. Y en particular, queremos un hormigón que sea de enfriamiento radiativo. Y os explico. Estamos recibiendo siempre flujo solar, ¿no? La luz del sol que nos está calentando la Tierra. El sol nos está enviando luz y calor en frecuencias del visible, ultravioleta, NIR, muy pequeñitas, longitudes de pequeñitas. Y nosotros emitimos calor. Es como las cámaras infrarrojo, ¿no? Vemos infrarrojo, ¿veis cuando están calando? Bueno, pues estas longitudes que estamos emitiendo pertenecen al infrarrojo, son longitudes de infrarrojo. El tema es que ese calor que nosotros liberamos, que sería nuestro mecanismo de enfriamiento, lo liberamos, pero por desgracia nos vuelve rebotado, porque la atmósfera, que la tenemos aquí, la rebota, hace que nos refleje. Con lo cual, todo lo que nosotros estamos intentando liberarnos de ese calor nos vuelve de vuelta. No podemos liberar ese calor. Sin embargo, existe una franja en la atmósfera que se llama la ventana atmosférica, donde si tú ajustas muy bien tu emisividad de tu material térmicamente a esa ventana, pasa a la atmósfera y el calor se envía al espacio exterior. Es decir, consigues un mecanismo autónomo y pasivo de enfriamiento. Pues entonces, básicamente, esa era la solución. Hacer un hormigón que emita infrarred dentro de la ventana atmosférica y, aparte, es muy importante que la energía que nos llega del sol sea mínima. Es decir, que refleje máximamente la radiación solar, que está dentro del ultravioleta, visible y NIR. Eso ha sido realizado, lo estamos realizando dentro de un proyecto colaborativo del proyecto europeo que se llama Miracle, del cual soy coordinador, en el cual hemos desarrollado una nueva de cementos, cambiando un pelín la composición del cemento, ajustando la microestructura de la misma y en ocasiones añadiendo ciertas microadiciones y micropatrones para formar un metamaterial que os voy a decir que funciona. Es decir, aquí tenemos una imagen normal, no de infrarrojo, de un hormigón normal y uno que llamamos hormigón fotónico, y ahora lo ponemos en cámara, ¿no?
aplicamos luz con una lámpara de halógenos y vemos que este está rojo y este prácticamente se inmuta, ¿vale? Aquí en estas figuras, que los números son muy pequeños, no lo vais a ver, tenemos cuantificado la capacidad de enfriamiento que tiene el sistema. Y si aparecen cosas verdes por aquí, en este rango de temperatura ambiente con respecto a la temperatura del material, es que el sistema está emitiendo efectivamente calor, enfriando el sistema, ¿vale? Con lo cual tenemos un sistema que funciona. No solamente lo hemos hecho en el laboratorio con una lámpara y viendo que realmente parece que no se enfría. Hemos hecho experimentos ya un poco más serios. Hemos ido a nuestro tejado de Centro de Física Materiales, que se ve muy bonito, por cierto, y hemos puesto distintos hormigones durante el periodo central del día y hemos medido la temperatura de nuestro hormigón fotónico, que es estas cosas que están aquí, la temperatura de un cemento de un hormigón normal, que son estas X que están aquí, y la temperatura ambiente. Y aquí indicamos la radiación que hay, que está en torno a casi 900 vatios por metro cuadrado, que es lo normal durante las horas centrales del día, y si es un tiempo si hay aire o no hay aire, que también puede afectar. Bueno, pero la clave es que, como veis, la temperatura está por debajo de la temperatura ambiente, cuando realmente un hormigón normal no está bastante más caliente, y por eso necesitas enfriar los edificios. Eso tiene otras consecuencias más allá. Las células solares que ahora están tan en boga, es una paradoja, pero necesitan sol, pero si están suficientemente expuestas al sol, se calientan. Y cuando se calientan, el rendimiento de la célula solar disminuye. Con lo cual, gente que trabaja en células solares y está dentro de nuestro proyecto, dice, joder, ¿y por qué no podemos emplear ese hormigón que se enfría con la luz para enfriar la célula solar? Y básicamente lo que hemos visto es que, que podemos conseguir que la célula solar funcione por debajo, o sea, que baje la temperatura de funcionamiento entre 15 y 20 grados. Esto tiene repercusiones muy importantes tanto en la hora de la eficiencia, que es en torno a 10% mejor, como, por supuesto, en el tiempo de vida útil de la misma, ¿vale? Que se estima que será aproximadamente 400 veces mayor. Por último, en este proyecto Miracle hemos aprendido a enfriar, ¿no? Hacer el sistema fotónico para que enfríe, pero en el camino, si sabemos enfriar, también sabemos calentar. Básicamente el mecanismo es muy parecido. Eso nos ha hecho pensar que tal vez no necesitamos las células solares de silicio. ¿Por qué no podemos pensar que podemos hacer células solares de hormigón? Y eso que parece una quimera es actualmente una realidad en un prototipo que tenemos en nuestro laboratorio. Mi estudiante Mohamed Barcegar, ha desarrollado. Mezclando distintas clases de componentes de hormigón, fríos y calientes, podemos generar, expuestos al sol, fototermoelectricidad, ¿vale? Y estas son, por ejemplo, los voltajes que podemos generar bajo exposición a una lámpara en torno a 500-700 watts por metro cuadrado. Todavía estamos muy lejos de que esto sea una realidad, pero estamos pensando actualmente en cómo extrapolar estas pequeñas muestras que tenemos a la creación de un gran panel o un tejado en el cual podamos generar electricidad suficiente para mantener, yo qué sé, un edificio o lo que sea. Por tanto, resumiendo, lo más importante, los más sostenibles, creedme, los materiales de hormigón es el sistema más sostenible. También son un reflejo de nuestra sociedad. Tercero, son ubicuos y por tanto nos permiten soluciones que llamamos geoingeniería, ¿vale? Como por ejemplo hacer arrecifes de hormigón, enfriamiento radiativo, es decir, calentando extraterrestres porque el calor se lo mandamos a los extraterrestres, y también como un sistema, que yo creo que va a ser el futuro, de almacenamiento y de generación de energía. No quiero dejar sin felicitar o darles agradecimientos a todo mi equipo, aquí no están todos, y sobre todo a todo el equipo del Green Concrete, que es una red transfronteriza, que como he dicho, que estamos trabajando en que este Green Concrete sea realmente una realidad. Pues eso es todo. Jorge, muchísimas gracias. No, a ti. Yo como química añeja he estado en casa y he estado encantada. Así que muchas gracias por hacer este alegato en pro de sobre todo de la química, ¿no? ¿Sí?
Hay aquí entre el público también una persona que ha hecho mucho por la química, por quitar la quimifobia, y me ha gustado mucho que te lo lleves a ese terreno de, pues de ver que lo de siempre, si necesariamente natural es bueno, sintético es malo, y las esperanzas que tenemos en el hormigón. Y bueno, yo soy Idoia Mújica, me ha presentado antes la Raiz y tengo la suerte de ser compañera en el Centro de Física de Materiales de Jorge, y la intención de este diálogo es un poco buscarte las cosquillas y conocerte más allá de la ciencia. Bueno, a mí me ha encantado la parte técnica, pero sí que te quería preguntar, ¿cómo llegaste tú a estudiar los cementos? ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria? Cuéntanos un poco cómo se fragua un científico que hace cementos. Pues es bastante divertido, porque yo soy físico teórico, ¿no? No sé si siguen alguna vez la serie de Big Bang Theory. Pues bueno, el teórico es el Mon Cooper, o sea, que es el más raro de todos los raros, ¿no? Y era un poco de esa gente. Yo cuando hice la carrera quería hacer física teórica, pero pena que no tuve una beca de investigación, y tenía muy buen expediente, pero no me dieron ese año la beca de investigación en física teórica. Iba a hacer cosas de agujeros negros y con simetrías y cosas estas, pero se ofertó una plaza de tesis doctoral con el profesor Miguel Echenique, haciendo cosas teóricas, no tan teóricas. Ya bajaba al rango de estado sólido, que fue una dejación un poco para mí, bajarme ya de la teoricidad a estado sólido, ya es bajarse un poco, ¿verdad? Pero bueno, empecé con Pedro Miguel Echenique muy abajo. No, pero digo temáticamente es estado sólido, no es física teórica. En la jerarquía de física teórica es ya bajar un escalón. Hice cosas muy teóricas, pero de estado sólido, no de agujeros negros. Y luego, cuando empecé postdoc, el primer postdoc fue en la BEIN, entonces, me contrataron para hacer nanotecnología, que básicamente querían que hiciera temas de fotónica. Empezamos haciendo temas de supraemisión lumínica en microondas y milimétricas. El proyecto derivó en temas también de composites y nanocomposites. No teníamos un grupo muy grande, y de repente apareció un proyecto en el que igual aparecía la palabra cemento. Me dijeron, Jorge, ¿te animas? Y yo me dije, joder, he pasado de hacer física teórica a estado sólido, de estado sólido empecé a hacer fotónica, empecé a hacer experimentos, que hasta entonces no había bajado al laboratorio jamás en la vida, experimentos, y pasé al mundo del hormigón, en el cual básicamente está dominado por químicos. Ya sido un físico teórico venido a menos. A ver, voy a matizar sus palabras. Para nada es un físico teórico venido a menos, pero es muy gracioso esto que está contando, porque yo cuando te conocí teníamos que hacerte una foto de grupo y ni corto ni perezoso enganchaste un bloque de cemento y te lo echaste así. Hay una foto tuya que pareces una rija Sozaile, entonces yo casi que solamente te he conocido en esta faceta, pero me gusta mucho rescatar ese salto. Más para adelante. Pero lo importante es para que os hagáis una idea de eso, de cómo es ese salto de... Obviamente es una broma, ¿eh? Es lo que digo, que al final no es que yo haya elegido el cemento, sino de alguna manera el hormigón me ha elegido a mí. Y que en el camino he aprendido mucho y que he tenido la suerte de cooperar, bueno, interaccionar. Interaccionar también tiene gracia, puede ser repulsiva o así, ¿no? Con químicos, geólogos. En este caso es positiva. Sí. Doy fe de ello, porque es una gozada ver. O sea, además, para mí, que yo también, yo sí que soy química, pero me centraba más en cada molécula, los orgánicos, ya sabes, las orgánicas como somos. Me encanta cuando el experimento incluye una batidora y que haya, pues eso, polvo por todos lados, y entrar a un laboratorio donde reina el caos. Y además que gracias a ti fuimos a conocer esa fábrica de la que nos has hablado, de Cementos Rezola. Hicimos una excursión, y es una experiencia increíble. Ver cómo es todo ese proceso es una barbaridad, la verdad, verlo en directo. Pero si te parece, como también ya sabes que llevo la parte del plan de género, pues si tienes la mala suerte de que te entrevisto yo hoy, digo, sí que te quería preguntar, porque además en el público está aquí tu familia, y quería ligar un poco a que nos cuentes, si puedes, de verdad, cómo es la vida de un científico a día de hoy, en qué se va tu tiempo, dónde tienes que poner más energía, no literalmente cuántas horas trabajas, pero quizá eso, a lo largo de un año, ¿cómo definirías qué es la vida de un científico? Pues la vida científica tiene claroscuros. No sé evaluar cuánto de claro y cuánto de oscuro,
Hay claros, porque obviamente somos privilegiados, que hacemos investigación, que es lo que nos gusta, y encima te pagan, ¿no? Como los futbolistas, lo que pasa es que el salario no es igual, ¿eh? No. O sea, el futbolista siempre dice, no, trabajo, pues... pero también tiene una contrapartida, ¿no? Que es que como te gusta, tampoco desconectas. No es como un ejercicio que digo, bueno, es a las 5 lo dejo, ya se me ha caído. Y sobre todo, máxime en la actualidad. En la actualidad, investigar supone también mucho de gestión de la investigación. Mi agenda, digamos, no la organizo yo, me la organizan. Porque todos los proyectos, claro, la investigación es algo cooperativo. Y no es algo que tú puedes decir, me voy a hacer la reunión. No, es que te decide Europa, tal día es un meeting. Y dices, no, pero si yo me tengo que ir o... Sí, sí. Pues es un poco la realidad, sobre todo si tienes bastantes proyectos y sobre todo si son Potentes. Proyectos europeos, la agenda la tienes casi consumida por ellos. O sea, tienes que trabajar en los huecos que te dejan. Y al respecto, en los tiempos libres que sí tengo, tampoco me voy a poner ningún galón, porque soy bastante malo en aspecto de reconciliación. Afortunadamente tengo una mujer y unos niños maravillosos. Que está aquí. Que están aquí, y pues lo digo, si no... Sí. Pero me consta que sí que... Pero te contaré sí que lo intentas. una anécdota de la cual no me enorgullezco lo más mínimo y que sí ha supuesto un punto de inflexión, ¿no? También en la comenzar. Luego volveré a comer, no sabes, somos el animal que repite y, ¿no?, tropieza la misma piedra otra vez. Pero tengo una anécdota al respecto bastante negativa hacia mí, que es el primer cumpleaños de mi hijo, que lo tengo por aquí, Aymar. Estábamos celebrando vacaciones en Canarias, creo, estábamos en Canarias, pero recibí una llamada de una multinacional cementera que me había elegido para ser asesor científico y hacer una jornada de investigación, y fui. ¿Sirvió para algo? No. Bueno, sirvió para que yo me perdiera el primer cumpleaños de mi hijo. Entonces, bueno, eso... Hay cosas que también, por lo menos lo tengo aquí, y sé que hasta ese punto yo creo que no lo vuelvo a repetir, por muy importante que sea. Te agradezco mucho que saques ese tipo de anécdotas porque sé que todos las tenéis y la mayoría, cuando digo todos, pongo el acento en la O porque la mayoría ni siquiera les pone peso y venía como en parte del pack, y yo creo que ahora sí que se sobreentiende que es una crítica al propio sistema y que algo tiene que cambiar para que generemos espacios que sean más atractivos, ¿no? También de felicidad, eso es, para que cuando a alguien le pregunte si ser científico o científica es claro o oscuro, haya oscuros, pero te responda un rotundo es claro. Sí. Y que haya espacios de... Sí, estamos en ello. Y yo creo que este tipo de ejercicios que haces son buenísimos para que vayamos hacia ese camino. Te lo agradezco mucho, porque ya sabía que esta parte era un poco incómoda, pero hay que ponerla encima de la mesa y además hay que agradecerle a Silvia la parte que le toca y a ti la parte de conciencia que tienes y de lo que estarás intentando construir en tu laboratorio. Ahora ya para que estés un poco más cómodo, me apetecía hacerte una pregunta porque cuando estuvimos precisamente en Cementos Rezola, me encantó por lo bestia que era todo. O sea, cuando hablas de hornos a 1400 y pico grados, del clinker y de todos estos procesos, es que estás hablando de toneladas de piedra girando en hornos. ¿De qué tamaño era aquello, Jorge? Por Dios, o sea, era una cosa, pero de verdad, imaginaros... 10 metros, 20 metros. ¿no? Pero, y girando una barbaridad, un montón de energía. Entonces, me pregunto si la investigación que haces me parece apasionante, además ya sabes que a mí me gusta mucho la escala nano, pero si no hay trabajos que se puedan hacer para salir un poco de esos procesos más tradicionales, de cómo esos procesos pues, que requieren hornos tan grandes y procesos tan bestias, si no hay alternativas o investigaciones en esa línea. A verlas, haylas. La implementación es más complicada, pero hay bastantes trabajos. Recientemente ha salido, obviamente siempre es el MIT, otro trabajo que intenta, no es una solución definitiva, pero por lo menos el tema de la carbonatación, del carbonato cálcico, convertirlo en CaO, en óxido de cálcico, que es donde se emite el CO2, se puede hacer por un proceso electroquímico en agua, ¿vale?
realmente emites CO2, pero ese CO2 es sumamente puro y lo puedes reutilizar mucho más fácil que de una chimenea a altos hornos, ¿no? Y la temperatura, no necesitas subir la temperatura, es bastante energéticamente favorable y sobre todo la utilización de esos residuos que se generan son muy reutilizables también, no es como lo están haciendo. Es una investigación que está en marcha, creo que han montado una spin-off que se llama Sublime, eso tiene un bonito nombre. Sí, siempre ponen nombres preciosos. Sí, ponen preciosos. Y bueno, no sé hasta dónde llegará. Dicho esto, de todas maneras, aquí voy a hacer una cuña en contra de las cementeras, porque claro, las cementeras probablemente tengan tecnologías o pueden tener tecnologías mejores. Lo que pasa es que una planta cementera cuesta miles de millones. O sea, no se pueden permitir que venga ahora un señor y le diga, no, si lo que habéis costado 1.000 millones, pero no vale. No vale porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, te quiero poner un ejemplo de algo que yo estoy convencido que funciona y que no es operativo hasta que realmente estén muy forzadas. Es hacer nueva cocina, en vez de con fogones, que sería el horno, hacer con microondas. Cuando trabajaba en Tecnalia patentamos un proceso de formación de cemento con microondas. La escala no es completamente escalable, tienes que replicar. No hay un microondas para hacer tantas producción toneladas, pero hay microondas suficientemente grandes como para producir cientos de kilos, ¿no? Igual necesitas multiplicar, hacer en paralelo muchos sistemas, pero en todo no tienes que utilizar fuel, o sea, CO2 fuera, y la temperatura de clinquerización, porque mueve solamente los iones que tú quieres, es mucho más baja, son en torno a 800 grados frente a los 1450. Es, yo creo, algo que está demostrado, o lo demostramos un día, está patentado, la patente pertenece a Tecnalia. Bueno. Pero cada vez que lo contábamos a las cementeras, sé que son conscientes, porque he tenido reuniones con los directores técnicos de las otras, pero se hacen un poco, bueno. Sí, ¿vale? Sí, me imagino. O sea que sí hay cosas que se mueven. Me encantan el microondas, que lo sepas. Pero obliga a hacer la cocina distinta, ese es el secreto. No vale mezclar, ¿eh? No. Sí, el concepto del microondas. Es lo mismo. Sí, además me parece muy bueno pues eso, aplicar cosas que son de la cotidianidad y que os lo planteéis y que además, por lo menos técnicamente y conceptualmente, se demuestra que funcione. Luego, como siempre, pues a la hora de escalarlo habría que ver. Ahora que hablas de eso, porque yo tuve mi momento eureka con el microondas cuando era muy joven y fue el motivo por el que estudié química, o sea, una chorrada, pero me di cuenta que la leche me explotaba y el agua no, y me parecía fantástico que un líquido respondiera de una manera y otro líquido respondiera de otra y bla, 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 y ahí empezó mi momento eureka cuando descubrí que podía responder a eso. ¿Tú has tenido algún momento...? Bueno, luego en la tesis tuve alguna otra cosita, pero vamos, así, de esos momentos que te sientes como por fin he entendido algo. ¿Has tenido algún momento eureka eureka o por lo menos de iluminación, así, alguna anécdota que nos quieras contar? Bueno, eureka, así como de un momento particular que descubra algo en particular ya definido, no. Pero líneas de investigación, sí. O sea, de momentos decir, uy, lo que he contado de la energía, bueno, te cuento la anécdota del... esto tendrá 8 o 10 años. Estaba en China, estaba en la Universidad Tsinghua de Pekín, que había sido invitado con otros profesores europeos a hacer dar clases de simulación computacional. Y allí con un amigo mío, un colega, que es el profesor Koenders de la Universidad de Darmstadt, de Alemania, habíamos terminado las clases, dijimos, joder, necesitamos una cerveza ya. Intentamos salir del campus, de repente nos llegó un shock térmico de más 40 grados y aparte había tanta polución que no podíamos que no éramos capaces ni de respirar. Con lo cual nos quedamos encerrados en el bar de la universidad, había apagones de luz. Y entonces, entre cerveza y cerveza, dijimos, tenemos que hacer algo para solucionar esto, tenemos que inventar un hormigón que nos dé energía, o sea, solventar el cambio climático, ya, o sea, el Urban Heat Island, es lo que he contado, y la energía. Y realmente, con bastantes cervezas, se nos ocurrió, tenemos que hacer algo al respecto. Y no, obviamente, no sabíamos cómo, luego ha llegado la solución. Te diré que hace poco, o sea, mis estudiantes saben que me gusta de vez en cuando hacer beer storming. Beer storming. ¿Vale? Hace poco lo hemos hecho, no beer storming, pero ha sido con cider storming. Hace poco que hemos juntado ciertos amiguetes para tener una
lluvia de ideas, ¿no? Y Muy creo bien. que hemos llegado a una idea bastante ingeniosa y creemos que tenemos ya el futuro, un proyecto futuro, que es el hormigón de la Luna. Después de muchas sidras Eso llegamos te iba a a eso. decir, eso fue después de cuántas sidras. Sí, bastantes, quiero decir. Bueno, hicimos pre y pos. Pues Antes de... hará falta otra Tenemos ya charla para tuya, pero siempre después de temporada, ¿no? Siempre Exactamente. después de temporada de Cirerías, donde tendrás ya bien definida bajadas la idea. las ideas. Jo, ha sido un placer, de verdad, No, escucharte. Además, bueno, yo tengo el placer de trabajar contigo y de conocerte de cerca, pero que la gente también te haya podido conocer un poco más. Te agradezco mucho que hayas accedido a que te entrevistemos. Y bueno, pues por nuestra parte, yo creo que con esto y un bizcocho vamos a dar paso pues, a vuestras preguntas, a ver qué se ha quedado ahí en el tintero. Ya habéis visto que no me he puesto muy técnica, para que ahora podáis hacerle todo el examen de química cementicia en directo. Mira, hasta os ponemos luz. Uy, luz. Siempre a todo el mundo le da como vergüenza al principio, pero luego se arranca alguien y ya no podemos parar. Hola, bueno, me ha encantado, la verdad. O sea, pero me da un poco de vergüenza que tenga que venir a esto para enterarme de las maravillas que haces en la habitación de al lado. Pero bueno, mi pregunta es un poco, no es a través de la composición, yéndonos un poco a la parte esta del hormigón romano. ¿Se puede tener como una idea más casi antropología de cuáles eran las formas de fabricar ese hormigón para sacar cómo eran esas culturas, igual que sacarlo de la edad del cobre y demás, a través de los estudios que tenemos ahora? ¿O? Yo creo que no. Yo creo que no puedes saberlo. Bueno, sabemos más o menos cómo es la microestructura y tenemos ciertas ideas vagas de cómo lo tendrían que hacer, pero no con gran detalle, digamos, en precisión. Es que a mí la antropología me encanta, pero me parece tan fascinante la Por gente ejemplo, que hace ciencia para atrás. Lo de ciencia para las adelante. pirámides, por ejemplo, es bastante reciente, ¿eh? Se pensaba que eran rocas y ahora sabemos que son rocas artificiales. Entonces hay estudios de paleomagnetismo que pueden ver que todas están orientando a la misma dirección, que no tiene sentido si fueran rocas artificiales, porque tendrían que estar hechas en distintos épocas o periodos, y no es así. E incluso luego en estudios de microestructura que ven que hay silicio más cercano al calcio, algo que es imposible y que es incompatible con las distancias calcio-silicio de los yacimientos naturales que hay alrededor. Entonces se sabe que es un proceso de disolución y precipitación. Cuando has comentado el tema de las pilas y las nuevas pilas que estáis intentando patentar, los pocos ciclos que tiene hoy día, ¿se podría llegar eso a extrapolar a otros electrodomésticos como podrían ser teléfonos, frigoríficos inteligentes o este tipo de cosas para que pudieran llegar a tener este tipo de pilas o este tipo de baterías? Pues nunca se nos había ocurrido, así que la próxima vez que hagamos un brainstorming te apuntamos. Me parece una idea muy buena. No lo hemos pensado. Te acabas de ganar un Siderstorming en sí. Sí, es muy buena idea, pero no. Bueno, pues eso es que lo has explicado todo estupendamente. Perfecto. Y que se ha entendido todo de maravilla. Mira, tus hijos... Y tu hijo está aplaudiendo, o sea que tanto trauma no le ha quedado. No he cantado, ¿eh? Ha venido, no sé, está sonriendo todo el rato, o sea que además te queda toda la vida por delante para que cambiemos este mundo que nos tocó vivir. Ha cambiado mucho. Ha cambiado. Ha cambiado mucho ya. La gente que llevamos ya un tiempo aquí nos damos cuenta y yo creo que además cada vez es más evidente hacia dónde va a ir. Pero en cualquier caso es un placer escucharte hablar de química siendo físico teórico, así que mis felicitaciones porque lo tienes dominado. O sea, se te da muy bien el machaque y el mundo de los materiales y eso, es un gusto trabajar contigo y es un gusto escucharte, así que muchísimas gracias. Ya. Un aplauso muchas para... gracias.